Romina Maracio, vicepresidenta del Consejo Deliberante de La Plata por Juntos. ¿Cómo estás, Romina? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias siempre por el espacio que nos dan los medios para poder expresarnos y que la gente nos conozca. No, por favor. Bueno, hoy no lo tenemos presente a Pedro. No. Vas a tener que bancar a mí, a Diana va a tener solita a mí hoy. Pero bueno, queremos saber un poco cuáles son las expectativas en este cierre de listas que tienen ustedes en este momento. Mirá, me parece que más que nunca no tienen que haber expectativas personales. Uh-huh. El ego de todos nos juega una mala pasada siempre porque es muy difícil soltar lo individual, pero me parece que en el momento que pasa el país no hay nada más patriótico. Venimos de festejar el Día de la Bandera, de Güemes, y me parece que realmente tenemos que corrernos del lugar de los egos personales para ver qué armados políticos hay que hacer. Bien. Para que realmente podamos formar, mira, ni siquiera para ganar las elecciones, sino para formar un equipo de laburo que pueda llevar adelante las ideas que creemos que hay que llevar adelante para que salga adelante la ciudad, la provincia y el país. Así que mis expectativas es que el espacio en el que yo estoy trabajando ahora forme el mejor grupo de trabajo. Bien. Más allá de los lugares, de los cargos, eso vos sabés que se cierra recién este sábado, y una tiene que estar dispuesta a que te llamen y integrar una lista, un lugar, o a que no te llamen y no integrar ninguna lista, ningún lugar y decir, acá sigo apoyando esto. Bien. Romina, ¿cuáles ves las problemáticas que tiene la ciudad de La Plata? ¿Qué es lo que vos decís, que está visible? Porque hemos hablado un montón de cosas, todos decimos, algunos candidatos dicen, hay que hacer un cambio, hay que organizar. Siempre está en los proyectos eso. Pero ¿por qué nunca se llega? No, mira, yo te voy a decir cosas muy concretas para no irnos en lo discursivo. Bien. La ciudad de La Plata hace mucho tiempo que perdió el orden, ¿sí? Es todo un caos la ciudad. En un gran lugar, por ejemplo, tenemos temas muy caldentes y de los que nadie quiere hablar, pero hay que hablar, que tiene que ver, por ejemplo, con los manteros, con la venta ambulante en la calle, con la zona roja, el barrio El Mondongo. Sí. Nosotros, yo ya vengo con esta postura de siempre. Yo fui partícipe de la modificación del Código de Convivencia Urbana de la Municipalidad de La Plata. Bien. En donde se sancionó un montón de temas que había que sancionar. Por ejemplo, el tema de la zona roja. A ver, hablamos de que no estamos en contra de un colectivo, siempre aclaro esto porque no es un ataque a ningún colectivo en particular. Está bueno que lo aclares eso porque uno a veces se va por otro lado. Es que siempre piensan que trabajar un tema implica ir en contra de otro y eso no es así. Lo que sí tenemos que entender es que los derechos de uno terminan donde piensan los del otro y que si los derechos fueran subjetivos y cada uno creyera que sus derechos son más importantes que el del otro, sería un caos todo como está pasando actualmente en algunas situaciones de La Plata. Bien. Entonces, si tenemos una legislación, tenemos leyes que son sancionadas por las personas que son elegidas por el pueblo en una elección democrática, se modifica un código y se establece que el ejercicio de la prostitución, que no está penada, cualquiera puede libremente hacer con su cuerpo lo que le plazca, sin perjudicar a otro. Pero solo pusimos, por ejemplo, en ese código que se puede ejercer en los lugares que está permitido. No estamos en contra de nadie. Esa persona que quiere ejercer el trabajo sexual lo puede realizar, pero no donde quiera. ¿Por qué? Bien. Porque si vos mañana querés ponerte a hacer a tocar la batería en el medio de 7:50, ¿por qué te gusta tocar la batería en 7:50? Querés tener un derecho a la expresión y al arte y querés tocar la batería en 7:50. ¿Está mal que vos quieras tocar la batería en 7:50? No estaría mal, pero ¿qué lleva a esto a perjudicar a otros? Exactamente, pero ¿dónde está el derecho del otro a transitar? Bueno, entonces, tenemos que dar un debate muy fuerte, porque cuando vos le decís a alguien, mirá, acá no se puede vender en forma ambulante por dos motivos. Primero, porque tenés al comerciante que lo perjudicás y necesitamos trabajar todos con los mismos derechos y reglas claras. Por eso te digo que la justicia no puede ser algo subjetivo donde cada uno cree que lo de cada uno es más importante que el otro, sino por eso existen las leyes. Claro. Toda esta sociedad acepta que las leyes son las que nos dan previsibilidad y sabemos las cosas. Sí. Si vos tenés leyes que dicen que no se puede tener venta abundante porque hay una ordenanza que lo prohíbe y por otro lado esa ordenanza tiene un espíritu que es la igualdad para el trabajo, y encima te están dando una opción de ir a ejercer ese trabajo en forma digna en otro lugar, como por ejemplo en algunas plazas que se crearon, vos viste todos los puestos blancos. Hay varias plazas, en Plaza Rocha, se ordenó. En Plaza Italia, también se está haciendo en Plaza San Martín. Exactamente. Es verdad, se ha visibilizado. Ahora eso. Acabamos de probar una ordenanza en el Consejo Deliberante, en donde, yo te cuento esto para que sepas
que mis ideas van más allá de cualquier postura Está política, bien. de cualquier Está bueno intendente. eso. Hay posturas que tienen que ver con los valores y con lo que defendemos desde el lugar en donde estemos. Entonces, ya se aprobó una ordenanza en donde todos los que son viste como las ferias de puesteros que están en la 95, en 80. Sí, las conozco las ferias, sé dónde me estás diciendo que se han hecho como una comunidad grande. Claro. Hay varios espacios, los conozco porque conozco. Exactamente. Tengo gente acá. Bueno, ahora se firmó una ordenanza en donde todos esos lugares van a tener que dar un 10% de esos puestos, de esos espacios para puestos, con condiciones específicas, especiales, para alentar a toda aquella gente que trabaja en la calle pueda desarrollar su trabajo en estos lugares. Bien. Entonces, si vos estás dando una opción para que vos puedas seguir trabajando, porque entendemos que quien está en la calle vendiendo no es un delincuente. No, obviamente que no. Es una persona que encontró una salida alternativa Sí. al trabajo. Sí, pero la cuestión es esta. Yo en eso te doy la razón. Pero ¿cuál es la cuestión de llevarlos por fuera? Porque si hablamos de ciertas ferias grandes, están como muy alejadas del centro de la ciudad. Y quizás esta gente que está de manteros y demás, prefiere estar más visible acá, Claro. más allá que perjudica. Yo creo que no son Claro. inconscientes de no perjudicar a un comerciante. Vos decís, una camisa, una campera en un negocio me Claro. sale el triple y vos me lo estás vendiendo al mismo precio o quizás menos. O sea, cuando vos decís, Sí. me estás vendiendo un flaco al mismo precio de lo que está dentro de un negocio, me estás Un bromeando. gasto. Vos no estás pagando esto, ni esto, ni esto. Y yo te... Claro, ahí ¿Cuál está es la lo que, desventaja? ahí está lo que la- yo te digo. Sí, Claro. seguramente vos vas a preferir estar en 7.50 y vendés más que Sí. si vas a estas ferias. Pero ¿sabes qué pasa? Hay normativa que dice cómo haces para vender en 7.50, por eso el comerciante alquila todos los meses, paga un empleado Sí, en blanco, ya porque lo sé. si no cae un sindicato y si no tenés un juicio laboral. Entonces, sabemos que estamos en un país, en una ciudad donde el que emprende, el que pone un comercio y el que respeta las leyes, parece que se le vienen en contra. Y el que no cumple, el que no respeta las leyes y el que hace lo que quiere, tiene todas a su favor. Bueno, eso está mal. Eso está mal y no es en contra de nadie. No, obvio. Eso es decir, bueno, ¿cómo nos vamos a ordenar? Estamos hablando de la zona roja, colectivo trans. Nadie está en contra de la identidad sexual que cada persona elija. ¿Han tenido diálogo con ellas? ¿Han podido Sí. hablar? ¿Cuál ha sido esa respuesta también en ese ida y vuelta? Porque también hay como ciertas Mira, confrontaciones. tenemos dos temas de fondo que uno me puede competir un poco más que el otro. El primer tema de fondo es que el problema de las personas que ejercen la prostitución, en su mayoría obviamente no quieren ejercer la prostitución, pero por cuestiones de su vida, del mercado laboral, no pueden insertarse en otros mercados laborales. Claro. Entonces, por un lado hay que trabajar algún programa desde lo nacional, provincial y municipal para que estas personas puedan desarrollarse. Y eso no quiere decir trabajar en el Estado, porque tenemos un problema que parece que la solución a todo el mundo es un puesto en el Estado. Un cupo. Bueno, Claro. no creo que el cupo sea solo lo que solucione la vida de todo el mundo. Para No, todo es obvio. un cupo en el Estado y el Estado es algo que tiene que tener un servicio, pero que tiene que también producir. Y no todo produce, entonces empezamos con toda la cadena a nivel nacional de déficit, más gastos que ingresos, Claro. y cuestiones de economía en que no me voy a adentrar, no porque no sea interesante el tema, sino para no desviarme de lo local. Bien. ¿Sí? Pero de lo local también se pueden siempre hacer un uso eficiente de los recursos. Bien. Vos podés gastar recursos en hacer cursos de capacitación, en millones de oficios, y en generar una política, por ejemplo, de reducción de impuestos para aquellos que tomen personas del cupo trans y se puedan desarrollar en cualquier otra actividad, en una industria, en un comercio, Bien. en un centro cultural, en cualquier otro lugar. Digo esto como alternativa, que no toda la ayuda siempre sea un cupo en el Estado. Sí, no, está bien. Empezar a ser un Estado más eficiente y empezar a generar personas más independientes y autónomas que no dependan del poder de turno, del Estado del turno, del que tenga los planes, del que Bien. tenga el puesto, sino que tengan una capacidad propia Sí. de desarrollarse en algún oficio y puedan ellos desarrollarse y crecer. Bien. Porque si no, siempre son esclavos de ese cupo y ese sueldo que vos le das en un Estado. Tampoco Claro. pueden desarrollarse y crecer. ¿Y a esto qué han dicho? Mira, por eso te decía, por un lado el tema es políticas públicas que son más grandes que la Municipalidad de La Plata para que ellos puedan insertarse en otros lados. Y por otro lado, lamentablemente atrás de toda esta zona roja tenemos el tema de lo que es la droga, ¿sí? Que ese ya es un tema que tiene que ver con la justicia, bueno, con la policía. Entonces ahí ya es un tema provincial, todo lo que es policía y seguridad es competencia de las provincias, no de las municipalidades, Claro. sobre todo desde que las municipalidades nos sacaron la policía local. En una época nosotros teníamos policía local y había mayor injerencia,
diferencia. Después que cambió el gobierno y vino el gobierno de Kicillof, eso cambió totalmente. Nosotros no tenemos más policía local y solo tenemos patrulla urbana. La patrulla urbana es preventiva, no tiene armas, no puede puede hacer un montón de cosas. Entonces, todo lo que está vinculado a la zona roja o al ejercicio de la prostitución y el menudeo, el narcomenudeo, ¿sí? De drogas, estupefacientes, ya es una decisión política a nivel provincial de quien ejerza el gobierno de turno, en este momento el Frente de Todos, en su momento quien corresponda, bueno, de cómo empieza a intervenir para cortar con lo que es la distribución de droga. ¿Ustedes han tenido un diálogo en eso, con respecto a eso, a poder resolver esa situación? No, mira, la mesa se cortó. En un momento la Municipalidad de La Plata y la Secretaría de Seguridad tenía diálogo con lo que era el Ministerio de Seguridad de la provincia, pero después se cortaron esas mesas y no nos invitaron más a participar, y todo lo que es seguridad no tiene más esa mesa de diálogo y conexión con la provincia. Por eso hay una propuesta de Cambiemos, de que esas mesas de diálogo de nación, provincia y municipales sean directamente obligatorias por ley, que no sea una decisión política de si te invito o no, porque el municipal, la Secretaría de Seguridad Local de la municipalidad es el que más cerca está del ciudadano, del delito, entonces tiene que tener una comunicación con lo que es el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, no que sea optativo de si yo quiero porque sos del color político, venga, y si no, no te invito. Bien, bueno, saliendo de todo esto, ¿qué opinión tenés con respecto a las declaraciones que fueron este fin de semana desde justamente de tu bloque? A nivel nacional, de Patricia Bullrich y demás, con respecto a apoyar la postura de Morales y todo lo que está pasando. Totalmente de acuerdo. Te voy a explicar una cosa. Ahí volvemos a lo que yo te estaba hablando en La Plata. Es lo mismo a nivel nacional. El derecho a manifestarse, y sobre todo los docentes, que deberían ser personas priorizadas en nuestra nación, ¿sí? Quien educa, quien te ayuda a pensar libremente y a desarrollar tu capacidad de analizar la realidad, tienen que ganar muy bien. Tienen que estar cada vez mejores pagos y desarrollarse bien. El problema es que lo que está pasando ahí no tiene que ver con eso, porque de hecho, vos no sé si lo escuchaste a Morales, que lamentablemente las detenciones de las 20 personas que se hizo, 7 personas ni siquiera son de ese lugar, son de la provincia de Buenos Aires, y 5 tienen antecedentes penales. Entonces, estamos empezando a confundir, primero a nivel general, sin adentrarme en este caso en particular, el derecho a manifestarse, el derecho a pedir a las autoridades, que es un derecho constitucional, no implica en ningún lugar arrasar con el derecho de otro, y no implica en ningún lugar la violencia. Entonces, nosotros no podemos aceptar violencia ni de un lado ni del otro, pero sí tenemos que tener una policía que frente a una persona que tira una piedra a un gendarme y le parte la cabeza, vos puedas detenerla. Y eso no es represión, porque si vamos a que ante cualquier hecho de la policía sea una represión, la policía la vamos a tener dibujada, va a ser un espantapájaro que va a ser una falsa sensación de seguridad para el que no delinque y se va a matar de risa el que delinque. No, obvio que sí, pero se ha visto también declaraciones de gente que no ha tenido nada que ver de ningún lado de los dos bandos, de ningún lado de los dos bandos. Ni siquiera te estoy diciendo que sea alguien que tenga que ver con algún partido político y demás, totalmente simple. Te lo digo porque he hablado con gente de Jujuy y he tenido diálogo con gente de un lado y del otro. O sea, no es que te quiero decir... Es que en el medio siempre quedan inocentes, lamentablemente. Bueno, y en esta cuestión de inocente hay gente que dice... O sea, yo no estoy en desacuerdo de que haya un reclamo. Porque el reclamo puede ser válido. Es válido. Ahora, que se estén matando jujeños contra jujeños, una locura. Eso es una locura. y que no haya... Y muchos dicen, muchos medios dijeron, ¿por qué no hay intervención del Estado Nacional? ¿Por qué no se hacen algo? Y también, ¿por qué se hizo un cambio de la Constitución de esa manera, que llevó también a unir un reclamo obviamente natural de los docentes, mezclado con toda una cuestión social, porque se mezcló todo. Exactamente. Y esa es la cuestión que hoy explosiona, y por qué está tan fuerte esa represión y ese de vuelta de un lado del otro. Es lo complejo. Pero el problema es lo que vos estás diciendo, mezclamos todo. Pareciera ser que si vos estás a favor de los docentes que están reclamando, estás en contra de Morales o de Jujuy. No, hay que dividir los temas. El derecho a manifestarse es válido, pero no implica en ningún lugar la violencia hacia el policía que va a frenar y dice, miren, hasta acá. Pero tampoco es un ida y vuelta. Es un ida y vuelta. Porque también el policía sabe hasta dónde llega su poder. Después, por otra parte,
por supuesto que nunca vamos a estar en favor del abuso de las herramientas del Estado, sobre todo organizadas, para estar en contra del ciudadano. No mezclemos, porque cada vez que alguien defienda a la policía y dice que tiene que hacer su trabajo, estás a favor de los militares que secuestraron y mataron chicos. No, por Dios. No. Bueno, pero salgamos de ese discurso, porque donde vos estás hablando hoy de que la policía tiene derecho a intervenir cuando una persona le tira con una piedra a un gendarme en la cabeza, parece que estás a favor de la policía, y si estás a favor de la policía, estás a favor de los militares que mataron y desaparecieron 30.000 personas. No nos confundamos, no. Eso pasó años atrás y jamás voy a estar a favor de que el Estado, con todas las herramientas y el poder que tenía, utilizara eso para ir en contra de nada. Ni siquiera estoy analizando a quién se estaba buscando, ¿sí? Bien. Porque los medios que utilizaban son... no se pueden analizar, era una aberración lo que vivimos en la época militar. Sí, no confundamos mi discurso con la postura frente a lo que pasó en esos años terribles de Argentina. Lo que yo estoy diciendo es que si vos tenés una constitución que fue sancionada, aprobada por el pueblo jujeño con todos los medios democráticos, en donde se aceptó que las manifestaciones no impidieran el paso por las rutas, hay que respetarlo. Y si estos docentes, que supuestamente son docentes reclamando un salario justo, cortan la ruta que no se puede cortar, la policía lo primero que hace es intervenir diciéndole, por favor, no corten la ruta, porque esto ahora no solo que estaba prohibido ya por ley de antes, porque el derecho a la circulación es por constitución, sino que ahora hay una constitución provincial que especifica que ante una manifestación hay que dejar un carril libre. Entonces, si vos frente a eso llevas a gente a que se violente, y como no sé si viste los videos, los autos que prendieron fuego, he visto de todo. ¿Qué tiene que ver eso con reclamar un sueldo del docente? No, por eso mismo te digo, se mezcla y se entremezcla una cosa con la otra, y eso es lo que se ve, y lamentablemente la gente que está en el medio es la víctima de toda esta circunstancia. Y los chicos que van al colegio más, porque hoy tenés un paro mañana en La Plata por esto que pasa en Jujuy. Explícame qué tiene que ver el hijo de María, de Pepe y de Juan, que tuvo X cantidad de días de clase, con que mañana no tenga clase por esto que pasa en Jujuy. Bueno. Nada, no estoy de acuerdo con eso tampoco. Creo que la educación tiene que ser declarada un servicio esencial y que los paros y las huelgas tienen que garantizar el derecho a la educación de los chicos primero, porque si no empezamos a tener un país con mayor educación, los más perjudicados siempre son los más pobres. Entonces tenemos un partido político, un frente de todos, con un discurso de defensa al más pobre, al más vulnerable, que después sus acciones llevan a que el perjuicio directo no sea para el que tiene plata o para la clase media, que de alguna forma lo soluciona, sea siempre para el más pobre, el que se queda sin clases, el que se queda en la casa y el que no tiene una mamá que se va a sentar a leerle un cuento para que haga una comprensión de texto. Entonces ese famoso derecho a la educación pública gratuita se torna una mentira y un disparate cuando frente a cualquier cosa le quitamos la clase a los chicos. Es algo complejo. Es algo complejo la cuestión de la educación y cuáles son los hilos de tensión que hay entre la política y demás ámbitos y gremios en respecto a la cuestión de educación, no solo a nivel nacional, sino también acá, en nuestra ciudad, también hay varias cosas que han pasado en estos últimos tiempos, y ni hablemos después de la pandemia y lo que ha sido la pandemia y demás. Pero bueno, para ir cerrando, así. Pero hay que discutirlos. Obvio, no tenemos que estar, y no hay que discutirlos mal. No, me parece que... Hay que ponerlos a la mesa y decir, bueno... Y plantearlos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos o proyectos, ideas que vienen a plasmar ustedes desde el espacio de Juan Pablo Alan? Mira, nosotros lo que queremos es seguir modificando algunas cuestiones que no se terminan de llevar adelante, que empezaron con una gestión del intendente Julio Garro y que durante estos 8 años, bueno, Garro ha ido avanzando hasta donde ha llegado y a partir de ahora nosotros planteamos una renovación. ¿Por qué? Por 2 motivos. Por un lado, porque es preferible que las personas no se perpetúen en los cargos, ¿sí? O en el poder de la intendencia, porque eso no es bueno para ninguna democracia, ni Julio, ni ninguno deberían estar más de 2 periodos. Se puede estar un tercer periodo, ahora la ley lo habilitó y quizás pueda hacer Julio un montón de otras cosas en este tercer periodo si gana él, pero nosotros creemos que las renovaciones son sanas en todos los partidos, colores y estratos. Bien, porque ya es como que, te soy sincera, hay mucha gente de distintos ámbitos diciendo, bueno, otra vez el intendente se vuelve a renovar como candidato a intendente. O sea, ¿cuántos años tiene que haber de reelección o de mantener una figura cuando quizás en la interna de ustedes hay otro candidato que pueda ser parte de las listas principales? Me parece que oxigenar los espacios políticos en todos, los peronistas, los radicales, el PRO,
es darle espacio a otros que vengan. Y por otra parte, ¿qué pasa? Vos venís con energías renovadas. Sí. Entonces quizás el intendente, que fue 8 años intendente, puede prestar ese servicio en otro lugar, no sé, en el Ministerio de Seguridad, generando otra visión a partir de su experiencia como intendente, Sí. y empezar a generar nuevos cambios. Nosotros creemos del espacio Juan Pablo Anas que tenemos energías renovadas, Bien. que venimos con otras ideas, que queremos terminar algunos cambios que no se llegaron, como en lo que es involucrarnos mucho más en lo que es seguridad. Siempre se está esperando que la provincia te resuelva todo porque es una competencia de la provincia, pero tenemos muchos otros casos, como el de Joaquín de la Torre en San Miguel, que ha bajado el delito un montón, ha creado una app donde participa todos los vecinos de la ciudad. Hoy puedo decirte, habiendo hablado con varios vecinos de distintos circuitos de la ciudad de La Plata, que todos tienen un grupo y tratan de siempre ir a diálogo. Sí. He hablado con distintos vecinos de distintos ámbitos, por eso te digo que la situación de los vecinos, los reclamos por los asaltos, los reclamos por las entraderas, por un montón de cosas, no solo acá, principalmente alrededores de La Plata más que en el centro, vamos a ser sinceros, Los Hornos, Villa Elisa, Citibel y alrededores, hay un montón de gente. He tenido la suerte de hablar con varios vecinos y la verdad es que es una cosa que no tiene respuestas, más allá de que en algunos ámbitos han tenido contacto con la parte policial, que han tenido como un ida y vuelta, pero quizás con la parte que tiene que escuchar y darle una respuesta más sólida a su pedido, es como que queda en el aire. Bueno, o mira, sea, sí, y quedamos ahí. Básicamente lo que se plantea del espacio de Juan Pablo Alan es tener más injerencia en un montón de cosas que la podemos tener. Una es seguridad, hay un montón de herramientas de lo que es municipal que vos podés darle mayor seguridad al vecino sin tener que esperar toda la provincia. Hay que trabajar en eso. Bien. Por otra parte, nosotros presentamos un proyecto que tiene que ver con hacer que la prestación de servicio del agua potable sea municipal. Es un desafío muy grande, pero también es viable, sí, porque es la provincia de Buenos Aires y APSA no dan abasto para prestar un servicio eficiente a lo que es la provincia de Buenos Aires. Entonces, nos queremos hacer cargo, crear un ente autárquico municipal y que APSA nos deslinde todo lo que son los pozos de La Plata para poder prestar el servicio a nosotros. Muchos de las personas que abonan su servicio de agua en La Plata sostenemos el servicio de otros lugares porque está muy mal administrado y tenemos en La Plata, no tenemos agua, es malísima el agua o está contaminada. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer. Con respecto al agua contaminada, han habido algunos estudios e investigaciones de colegas, te lo puedo decir, estando dentro de la facultad hace mucho tiempo, y después también te puedo decir que la cuestión del agua que viene de la calle y demás, en medio de lo que ya he hablado con otra parte de un bloque, hablando con respecto de la construcción o la gran cantidad de abundante población en distintos sectores con respecto a crecimiento de edificios y demás, en zonas que la verdad no dan para eso. Y lo hemos hablado con un montón de veces, lo hemos hablado con Pedro y demás, que no dan para que puedan. Entonces no hay agua. Hay departamentos que dicen, no me llega la... pero no es para esto. Tenemos un problema grave de infraestructura, pero al mismo tiempo tenemos un problema grave de la prestación del servicio que está dando APSA. Entonces, ese tema también es un tema que se puede municipalizar haciéndose cargo, con más trabajo, con más compromiso, con más problemas, pero nos podemos hacer cargo. Entonces, es una postura por ahí un poco más profunda, más comprometida, hacernos cargo de más cosas que creemos que ya los municipios de hoy exceden lo que es alumbrado, barrido y limpieza y se tienen que comprometer con otros temas más profundos y más amplios. Bien. Bueno, muchas gracias, Romina, te agradezco mucho tus palabras y bueno, estamos en contacto y veremos qué pasa después de este 24. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por el espacio. No, por favor. Ahora vamos un pequeño